Buenos días, estudiantes, ¿cómo están? Buenos días, ¿me escuchan bien? Sí. Buenos días, profe, sí. Los demás, ¿cómo me escuchan? Buenos días, profe. Bien, se le escucha. Ok, tengo a Lisbeth, buenos días, Lisbeth, Jimmy, está Julián, Nelly, Rosa, Tania, Wilmer y Jennifer. Nos falta, no veo a Jonathan. ¿Saben algo de él? No. No veo a Fabiana. Estoy aquí junto con el compañero. Solo que no me he conectado el mío porque estoy aún en clase en la U. Lo escucho y bueno, veo las dos clases a la vez mientras salgo. ¿En cuál está conectado usted, Jonathan? ¿Con cuál? Junto con la compañera Tania. Ah, ¿el mismo de Tania? Ah, ok, no lo Sí, veía. sí. De aquí lo escucho, pero ahorita ya ingreso. Es que tengo el dispositivo ocupado. Ok, Jonathan. Karen, Wilmer, ¿qué pasó con Karen? Wilmer, si me escucha. También me falta Jesús David. Wilmer, ¿me escucha? Sí, profe. ¿Qué pasó con Karen? No sé, profe. A ver, comuníquese con ella, porque a ver qué pasó. Jenny tampoco está. Profe, que mi compañera Karen está en espera. Listo, ya la vi en sala, sí. Ya reviso el chat. Ok. Listo, ya entró Karen. No sé nada de Jenny. ¿Alguien sabe algo de Jenny? ¿Qué pasó? Jenny Navarro. Bueno.
¿Están viendo la pizarra? Sí. Ustedes me dicen. Sí, profe. ¿Se descargó a todos? Sí, profe. Bueno, hoy es diciembre, ya, primer día del mes de diciembre, chicos, ya prácticamente se acabó, ¿sí? Diciembre primero del 2020, ¿cierto? Vamos a hablar de las derivadas, yo las distingo así, no sé, cuando usted ahorita haga la consulta. Las derivadas trascendentes, ¿sí? De funciones trascendentes, que es lo que decía. ¿Listo? ¿De acuerdo? Digo, profe, ¿y esas son otras reglas, aparte de las que llevamos, de las 8 básicas, más la regla de cadena o de composición de funciones? Sí. ¿De acuerdo? Que son, pues, son derivadas a otras funciones que se le aplican. Alguien alcanzó a mirar cuando yo coloqué la clase de qué son esas funciones trascendentes, como cuáles. ¿Alguien tiene la menor idea qué significa una función trascendente o qué es una función trascendente o qué clases de funciones se consideran trascendentes? ¿No? ¿O sí? ¿Aló? ¿Se me escuchan? Chicos, no los escucho. ¿Se me fueron? No, sí, señor. Sí, sí, sí. Ah, sí, sí están. Ah, bueno, Wilmer, gracias. Sí, entonces, por favor, consultemos cuáles serían las derivadas de esas funciones. ¿Ya? A ver cuáles les aparece. ¿Listo? Listo, profe. No se demoren mucho, 5 minutos.
Listo, cuénteme, ¿cómo le fue? ¿Quién quiere compartirnos esta información? ¿Nadie? ¿Aló, me escuchan? Sí, profe. Listo. ¿Quién nos quiere compartir un Sí, poquito? profe. Profe, pues yo encontré en en las funciones trascendentes la variable independiente figura como exponente o como índice de la raíz o se llama afectada del signo logarítmico o de cualquiera de los signos que emplea la trigonometría. Listo. Está la función exponencial, la Ajá. función logarítmica, la función trigonométrica, la función del Sí. seno, del coseno, del tangente, del cosecante, del secante, del cotangente. Ok. Ok. Listo. ¿Listo? ¿Algo más? No. Bueno, eso. ¿Me la repite, Karen, por favor? ¿Nos lo recuerda cuáles son las funciones trascendentes? ¿Quién fue la que leyó, Karen o Tania? Ay, pero yo tengo la misma. Ah, listo. ¿Cuáles son? ¿Nos recuerda? A ver, la primera que escuché por ahí, ¿cuál fue? La ¿La de qué? ¿Cuál? exponencial, función exponencial. Está la exponencial. ¿Y la otra cuál es? ¿La inversa de ella cuál es? Logarítmica. Vamos con esas dos, ¿listo? Hablar de la Listo. derivada de la función exponencial, ¿cierto? Pero usted, perdón, logarítmica. ¿Usted sabe que existen dos logaritmos? ¿De acuerdo? ¿Mm? No, no. Ok. Ustedes dijeron de la función logarítmica, ¿sí? Vamos a hablar, ¿sí? Entonces de la función logarítmica. Pues de la logarítmica existen dos, ¿no? Si yo tengo una función de la forma y igual al logaritmo, ¿cierto? Natural de x, ¿de acuerdo? ¿Cuánto vale su derivada? Y tengo la otra, ¿sí? Y igual Logarítmica, ¿qué al decías? logaritmo general, ¿cierto? Al logaritmo general, entonces, en base a de x, ¿cuánto vale su derivada? ¿Sí? Entonces vamos, son formulitas que se aplican ahí. Entonces, la derivada del logaritmo natural, ¿cierto? Va a ser igual a 1, ¿sí? Sobre x, ¿cierto? Y la derivada del logaritmo en base a de x va a ser igual también a 1 sobre x. Esto sería el parecido, ¿cierto? En las derivadas de ambos logaritmos, pero la del logaritmo general cambia, ¿cierto? Por multiplicado por 1 sobre el logaritmo natural de a. ¿Listo? Esta sería la diferencia entre la una y la otra. ¿De acuerdo? En fórmula serían esas las derivadas de los logaritmos, ¿cierto? Acuérdense, existe el logaritmo natural, su derivada es 1 sobre x, y existe el logaritmo general, logaritmo en base a de x, que va a ser también a 1 sobre x por 1 sobre el logaritmo. Aquí es a, pues la base, ¿cierto? Es la base del logaritmo, ¿cierto? Cuando no se describe número, el logaritmo siempre va a tener base 10, que es como está configurada sus calculadoras, en base 10, ¿cierto? Ese es el número, ¿cierto? Que va ahí intrínseco, ahí inmerso, ¿sí? Que si no se utiliza se sabe que va ahí base 10. Cualquier otro número, ¿sí? Base 2, base 3, si queda ¿qué? Si se escribe. El que no se escribe es de base 10. ¿Entendido eso? Sí. Bien. Mira, Sí, profe. ¿listo? Bueno, Señor. listo. Entonces vamos, ¿sí?
vamos con unos ejercicios de la aplicación de estas derivadas, ¿cierto? Entonces vamos con el ejercicio número 1. Acuérdense que siempre aquí es derivar, ¿no? Todo lleva un derivar. Entonces el primero. Y igual, ¿sí?, al logaritmo natural de x a la 2 más 3. ¿Sí? Mirándolo, ¿qué fórmula le aplicarían ustedes para derivar? ¿Qué regla? Ujú. ¿Es de la A o de la B? ¿La primera o de la segunda? ¿Mm? De la primera, profe. De la primera, ¿cierto? Entonces apliquémosle la primera, pero ustedes ¿cuántas funciones ven? Entonces viene la pregunta de cuántas funciones ustedes ven, ¿cierto? Si continuamos con las reglas, sería el cadena a la 9, esta sería la regla 10, ¿sí? Esta sería la regla 10, mientras usted le van aplicando ahí, para enumerarla, ¿cierto? Sería la regla 10, esta sería la regla 11. Llevaríamos 11 reglas de derivación. Pero entonces, en ese ejercicio de logaritmo, ¿hay una sola función o hay varias? ¿O hay más de una? ¿Ustedes qué dicen? Ustedes me dirán. ¿Cuántas funciones ven? ¿Quién me dice cuántas hay? Hay 3, ¿cierto? Está la función logaritmo, está la función logaritmo, ¿cierto? Está la función x al cuadrado, que es una cuadrática, y está la función 3, que es una constante. ¿De acuerdo? Como hay más de una, acuérdese que cuando hay más de una, hay una composición de funciones, entonces usted debe derivar, ¿sí? Aplicando la regla de logarítmica, ¿sí? Del logaritmo, pero va inmersa la cadena, ¿sí? O la composición de funciones. ¿Entendido? Entonces, ¿cómo se deriva eso? ¿Sí? Entonces, hallemos y'. ¿Cómo vamos a hallar y'? De donde la primera derivada o y' o la derivada de y con respecto a x va a ser igual. Aplicando la regla, sí, sería 1 sobre x. Entonces sería 1. Profe, ¿dónde sale 1? De la fórmula. Sobre x, que este sería mi x, que sería x a la 2 más 3. ¿Sí? Y ahora por la derivada interna, ¿sí? Que de funciones. ¿Cuánto vale la derivada interna? ¿Quién me dice? La derivada de esta suma. ¿A qué es igual? Ustedes me dicen. Sí, aquí lo voy a dejar indicada para que sepan. Por x a la 2 más 3 en su derivada. Yo le coloqué la prima. Entonces y' va a ser igual. Entonces ustedes la están pensando sobre x a la 2 más 3 por... ¿Cuánto vale esta derivada? Por favor, me dicen. ¿Cuánto vale esta derivada? La derivada de x a la 2 más 3, ¿a qué es igual? A 2x más 3, profe. No, lo había hecho bien. ¿Quién fue? ¿Julián? ¿Sí? No, aparece en Sí, JS. señor. ¿Quién es JS? Ah, Julián. Julián. No, piénsela bien. La derivada interna de la derivada del paréntesis, ¿cierto? ¿Cuánto vale la derivada de x a la 2 más 3? ¿Quién me dice? 2x. Ok, Jonathan, vale 2x, ¿sí? Pues la derivada de esta es una potencia, sería igual a 2x, ¿sí? Más la derivada de una constante sería 0, por eso no la coloco, ¿de acuerdo? Julián derivó bien, pero entonces agregó el 3, ¿sí ven? La derivada de una constante siempre es 0, Julián, debía quitarle eso. Ahí fue donde falló, ¿listo? ¿Entendido? Bueno. Listo, entonces ahí lo que me queda es ya pues agrupar, ¿no? Realizar operaciones. 2 por 2x, pues me quedaría 2x. Aquí me quedaría x al cuadrado más 3. ¿Sí? Y no sé si le podemos hacer algo más. Muestra a ver si le podemos
hacer algo más. No se le puede hacer nada más y llegaríamos hasta aquí. Bien, ¿entendido? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Me entendieron? Acuérdense que aquí va, si hay más, va presente cadena, ¿no? O composición de función en la regla. Tengo y igual a logaritmo base un medio. ¿Sí? Logaritmo, mire la base. Todo la especifica un medio de x al cubo. Y por favor, pues hallemos, ¿sí?, su derivada, su primera derivada en este caso. La derivada de y con respecto a x o y' o la derivada de f. ¿Sí? Listo. Hay que aplicarle, creo que este ya es el logaritmo general. Mire, este es el logaritmo natural, este es el logaritmo general, pues hay que aplicarle la regla del logaritmo general, la regla número 11. ¿Listo? Entonces derivemos. Ahí de lógica debemos aplicar la segunda. Entonces va a ser igual a 1 sobre x por 1 sobre el logaritmo de a. Entonces, ¿qué significa? Va a ser igual a 1 sobre x. Entonces nos va a quedar 1 sobre... ¿Cuál es mi x? En este caso, pues mi x, ¿sí?, es x al cubo, ¿de acuerdo? Va a ser igual a 1 sobre x al cubo, ¿sí?, por 1 sobre el logaritmo natural de a. Entonces, el logaritmo natural de a, ¿cuál es mi a? Pues en este caso, un medio, ¿no? Listo. Y por la derivada interna, que sería la derivada de x al cubo, ¿sí? Ahí está. Porque ahí, ¿cierto? Estoy derivando una función logarítmica con una función cúbica. Hay dos, entonces hay composición de funciones. Hay regla de composición o regla de cadena. ¿De acuerdo? Y ustedes me dicen, ¿entendido? Sí, a veces derivamos hasta acá, cumplen las reglas del primero y segundo término, ¿cierto? Lo aplican, pero se les olvida esta, ¿cierto? O sea, la famosa derivada interna. Sí, no se les vaya a olvidar esto. ¿De acuerdo? Ojo con eso. Ojo con la derivada interna. Listo. Entonces, hagamos operaciones. Entonces, esto va a quedar igual a ¿qué? No, todavía. Derivemos lo que nos hace falta. Entonces, va a quedar a 1 sobre x al cubo por 1 sobre el logaritmo natural de un medio por ¿cuánto vale la derivada de x al cubo? 3x al cuadrado. Muy bien, Nelly, 3x al cuadrado. Entonces aquí sería por 3x a la 2. ¿Ok? Que sería la derivada interna. Muy bien. Digamos ahora sí, operemos y igual a 1 por 1 por 3. Me daría 3
x a la 2, todo sobre x a la 3, que multiplica al logaritmo natural de 1/2. ¿Sí? ¿Qué puedo hacer? ¿Hasta ahí o puedo simplificar más? ¿Cómo lo ven en el... ¿Será que se puede simplificar más o no? ¿Qué dicen, Nelly? ¿Sí se puede simplificar más o no? ¿Sí? ¿Qué dice Tania? ¿Lo podemos simplificar o no? Jennifer, ¿qué dice? Karen. ¿Puedo simplificar más el ejercicio o esa sería la respuesta? Los X, profe, están los exponentes. Ah, ok, Jonathan, ¿cierto? Puedo simplificar las X, ¿no? Es lo único que se puede hacer, ¿sí? Y esto sería igual a, pues aquí quedaría 3x a la 2, pues aquí simplificaría la x a la 2 con la x a la 3, ¿cierto? Y me quedaría x a la 1, ¿sí? Cancelaría 2 y me sobra 1, ¿sí? Ya en última me quedaría 3 todo sobre una x abajo que multiplica al logaritmo natural de 1/2. ¿De acuerdo? ¿Listo? Que sería lo que faltaría, ¿cierto? Lo que podría simplificar son las x. Bueno. Entonces ahora, para consulta, para repaso, les dejo el número 3. ¿Sí? Y igual logaritmo en base 2 de 3x. Y el número 4, y igual al logaritmo natural, ojo con este último, de x más 1, todo sobre x menos 1. ¿Listo? Estos quedan de consulta para el jueves. Listo. Sigamos ahí. Bueno, ya hicimos la de los logaritmos, ¿sí? De funciones logarítmicas. ¿Listo? Esto, ¿quién fue quien que estaba leyendo ahí? Profe, ¿Cuál es otra? ¿será que ¿Cuál puede otra bajar? que consultaron? Vamos a hablar de la número 2. Las otras funciones que ustedes consultaron, ¿cuáles fueron? ¿Quién me está hablando? Yo, profe, que no veo la pantalla. ¿No la ven? No, o ¿Y los demás? sea, veo todo. Sí la veo, pero veo. Ah, ya, ahora sí. Gracias. Ah, sí la ven. Ah, listo. Listo, las otras funciones que ustedes me dijeron fueron las funciones exponenciales. ¿Sí? Listo. Las funciones exponenciales. Y de las funciones exponenciales, pues también aparecen dos casitos. ¿Sí? Está la función exponente natural y la función exponente general. Así como existe la logarítmica natural, existe la exponencial natural. Y así como existe la logarítmica general, pues existe la exponencial general. Entonces, la siguiente fórmula para derivar es que si tenemos una función de la forma y igual a e a la x, su derivada sería e a la x. Estas son fáciles, ¿cierto? La derivada del exponente, ¿sí? De la exponencial, del exponente natural, ¿sí? Es la misma función, ¿no? Y la otra es si nos aparece una función de la forma y igual a la x, ¿sí? Pues su derivada, y' de x, va a ser igual a la x, ¿cierto? Por el logaritmo natural de a. Que seríamos en orden de reglas, ¿cuántas reglas llevamos? 10, 11, sería la 12 y la 13. ¿Listo? Sería la regla 12 y la regla 13. ¿De acuerdo? Listo, ahí están dos más que ustedes consultaron, que me dijeron que eran las funciones exponenciales. Listo, veamos ejercicios.
Veamos y igual a. Paréntesis. E a la 3x menos 5x. ¿Listo? Ya sabemos que tendrá un ejercicio así. Dice, uy, derivada de funciones exponenciales, esto es un exponente natural. La regla dice que la derivada del exponente natural es la misma función, pero aparte de eso tiene otra función. Sí, o hay dos. Entonces que no se me vaya a olvidar la derivada interna, ¿cierto? Que se llama para aplicar la cadena. Listo, que no se nos vaya a olvidar eso. Entonces vamos a resolverlo. Entonces, su derivada sería igual a la derivada de esta, que sería la misma, sino que a la 3x, ahí ya derivé la primera. ¿Correcto? Aplicando la fórmula. Por la derivada de su exponente, ¿sí? Porque es diferente de x. Es la derivada, listo. Tener en cuenta por, ¿sí? ¿Voy bien o no? ¿Usted qué dice? ¿Sí me entienden ese paso? Ustedes preguntan. ¿Sí me entienden ese paso o no? No los escucho. Están muy callados hoy. No, profesor, no soy claro. ¿Cómo? Que, no, a mí no me quedó claro. Ah, porque es que el exponente, acuerda que aquí, ¿cierto? El exponente es x, ¿no? Su derivada es e a la x. Pero da la casualidad que aquí el exponente es diferente de x, ¿sí lo ven? Como es diferente de x, se tiene que derivar ese exponente. ¿De acuerdo? Sí, profe. ¿Entendido ese? Y ahora me queda pensando, ¿sí? ¿Qué me falta? ¿Me faltará algo o no? ¿O sería todo eso hasta ahí? Profe, con el 5x, ¿qué se hace? Ah, esa es la pregunta, Profe, ¿cierto? la interna, ¿no es? Ya estamos. Esta es la derivada del exponente. Como el exponente es diferente de x, pues va a la derivada de su exponente, ¿cierto? Si fuera x, pues se coloca la derivada de la x es 1, por eso aparece ahí, pero falta esta función. ¿Y cuánto es? Pues menos la derivada de esta función. ¿Cuánto vale la derivada de esta función? ¿Qué es lo que hace falta? Ustedes me dicen. Vale 5, profe. Muy bien, vale 5. Entonces aquí lo coloco. ¿Listo? Ahora sí. Entonces y' va a ser igual a e a la 3x por la derivada de 3x sería 3 menos 5 y y sería igual a primero el número, luego el exponente, ¿sí? Menos 5. ¿Entendido? ¿Sí? ¿Entendido esos pasitos? Ustedes me dicen. ¿Sí? Sí, profe. ¿Sí? Acuérdate que ahí el Sí, único señor. truquito, el único truco que hay ahí, pues es la derivada de su exponente, ¿no? Porque si es x, no hay problema porque si el exponente es diferente de x, en pocas palabras le estoy diciendo que debe derivar. No se le vaya a olvidar. Si es x, pues ya sabemos que sucede. El derivado del exponente es 1, por eso no se coloca o aquí sería lo mismo, ¿cierto? Si yo lo colocara aquí en la fórmula, la de arriba, pues sería por la derivada de su exponente, pues en este caso sería 1, y 1 multiplicando a eso, pues daría eso, ¿no? Entonces daría esto un mismo resultado. ¿Listo? ¿Entendido? Bueno, vamos con el número 2. Sí. Entonces, esa sería la respuesta.
Entonces miremos un casito 2 de la forma y igual a, sí, a ver qué podemos copiar. Ya algo que es, acuérdese, vamos a colocar, no aparece el exponente, la exponencial, sino aparece a. A es cualquier número. Entonces pongamos 3, ¿sí? Elevado a la raíz cuadrada de x. Listo, por favor, hallar y prima. Ahora traten de hacer eso, aplicando la número 2, ¿sí? Donde a es, ¿cierto? Es cualquier número. Pero en este caso, pues yo lo tomé como 3. Y dice que tiene que estar elevado a la x. Mi x, ¿cierto? Un exponente, yo lo llamé raíz cuadrada de x, ¿sí? Acuérdense que esta función de raíz cuadrada de x es muy utilizada en cálculo. Es una de las clásicas. Y ya la conocemos y sabemos qué resultado da. Listo, traten de hacer eso, apliquen en la segunda regla de la exponencial. Esta es una exponencial general. A ver qué les da. Y operen, ¿no? Realicen las operaciones bien ahí. A ver qué nos da. ¿Cómo van? Cuéntenme. Está muy complicada, pues está muy difícil, no entendí la fórmula. ¿Qué me dicen? Los escucho y las escucho.
¿Listo? ¿Cómo les va? ¿Cómo van? ¿Cómo les dio? ¿Sí se puede derivar? ¿No se puede derivar? ¿Qué dice? Jimmy, Julián, Wilmer. Sí. Rosita ya la hizo. Tania, Jennifer. Están mudos hoy, no los escucho, no me contestan. Jimmy, No, profe, estoy haciéndola. listo, gracias Rosita por contestar. Vale, Jimmy, ¿cómo va Jimmy? Cuénteme. Algo perdido, pero estoy intentando hacerlo. Listo, aplíquele la regla. Aplique la regla que es. ¿Cómo va Lisbeth? Me escribe, por favor. Julián. Julián, ¿cómo va? Pues, profe, ahí voy, intentando haciéndolo. Karen. Karen, ¿cómo va? Karen, no me escucha. Nelly. Profe, pues yo lo resolví, pero no sé si quedaría bien. Hay que tener cuidado con la derivada interna, ¿no? Aplicando cadena, lo único. Y luego, si puede realizar operaciones, realizarlas. Si no, no. ¿De acuerdo? Bueno, Tania. profe. Vale, Nelly. Tania, ¿cómo va? Pero todavía no lo he terminado. Wilmer. Ahí voy, profe. Y Karen no me contesta. Mira a ver qué pasó, Wilmer. Jennifer, ¿cómo va? Profe, es que el internet está malo y se escucha entrecortado. Profe, No. también intentándolo hacer. Estoy como medio perdida, pero lo estoy intentando hacer. Tiene que aplicarle la regla. Ujú, O sea, mejor dicho, aplique la fórmula, como decimos nosotros. Ahí está la fórmula, aplíquela. Y la ujú. fórmula ahí, cómo resolverla, simplemente usted identifique, ¿sí? Cuál es A, ¿de acuerdo? ¿Cuál es X? Y empiece a derivar. Bueno, ¿alguien lo terminó? Ustedes me dicen, ¿alguien ya lo terminó, Jonathan? Creo que sí, profe. ¿Sí? Ah, bueno, no lo vamos a mostrar ahí a Tania. ¿No? Señor. Bueno, no, yo los espero, no se demoren. Vamos a esperar lo que 2 minuticos más.
Bueno, vamos a hacerlo. A ver, se arrancaron bien los que ya terminaron para que comparen resultados y todo eso. Bueno, entonces tengo que aplicar pues la regla que me dice, sí, entonces va a ser igual a la X. Entonces la fórmula dice que va a ser igual a la X, es decir, al mismo, ¿cierto? A es 3 y mi X en este caso es raíz cuadrada de X, ¿cierto? ¿De acuerdo? Eso lo dice la fórmula. Sí, Por señor. el logaritmo natural de A. ¿Cuál es mi A? ¿Cuánto vale A para mí? ¿Cuánto vale? 3. 3, muy bien, ¿cierto? Ahí está aplicando la fórmula, ¿cierto? Va a ser igual a la X por el logaritmo natural de A. ¿Sí? Hasta ahí llegaría. ¿Ustedes qué dicen? No, profe, falta derivar la X. Ah, es cuando la X es solita, pero como no está, entonces tengo que aplicarle, aquí la voy a dejar indicada, a esta función que se llama raíz cuadrada de X, hay que hallarle su derivada, ¿sí? Que sería lo diferente ahí que está ahí, ¿no? La implícita que llamamos nosotros, la interna. Entonces va a ser igual a la X, ¿sí? Que multiplica el logaritmo natural de 3 por esta derivada. Esta derivada ya la conocemos, ¿sí? Si y es igual a raíz cuadrada de X, ¿cuánto vale su derivada? La derivada de raíz cuadrada de X, ¿cuánto le dio? A ver, esa es clásica, ya la sabemos. Da 1 1 sobre 2 2 raíz de raíz cuadrada de X. Esa es una clásica que ya la sabemos, que ya por fórmula está de memoria la colocamos. ¿Sí? ¿Listo? Y ya lo único que queda es operar si se puede operar o no. ¿Ya? Esto va a ser igual a 3 por 1, pues me daría 3, ¿cierto? Aquí tendría 3, ¿sí? Elevado a la raíz cuadrada de X que multiplica el logaritmo natural de 3. El 1, pues 1 por todo eso, desaparece sobre 2 que multiplica a la raíz cuadrada de X. ¿Sí? Ya. ¿Y cancelaríamos la raíz cuadrada o no? Raíz cuadrada arriba y raíz cuadrada abajo, ¿las puedo cancelar o no? ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí las cancelamos o no? No, profe. No, profe, ¿Por qué no? porque arriba ¿Qué están no? exponente. Ah, muy bien. Es que, profe, si fuera acá una base, sí la cancela, pero este raíz cuadrada de X es el exponente de 3. Y este raíz cuadrada de X de abajo es el que está multiplicando a la 2. El de abajo es base y el de arriba es exponente. Usted no puede cancelar. Ah, muy bien por eso. Y esa sería la respuesta. ¿Ve? Es, lo único sería las operaciones que resultan de derivar la interna. ¿Listo? Perfecto. ¿Sí? ¿Sí van bien o no? ¿Sí les dio o no? Ustedes me dicen. profe, a mí me quedó bien. Ah, bueno, ¿eh? Los demás, ¿qué dicen? ¿Sí van bien o no? Ahí lo único de cuidado, vuelve y juega en la interna porque hay cadena. ¿Cierto? Es lo único de cuidar ahí eso. ¿Sí? ¿Vamos bien o no? Ustedes me dicen. ¿Entendido o no? Ya me dijo Nelly que le quedó bien. A mí Sí, me profe. alegra eso, que lo haya resuelto bien así. ¿De acuerdo? Bueno. Así que hay personas en la sala, pero ¿quién? Ah, ya no. Bueno, listo. Vamos con el ejercicio 3 y el 4 que siempre se los dejo de consulta. ¿De acuerdo? Entonces el ejercicio 3 dice y igual a paréntesis e a la x menos 2, ¿sí? E elevado a la x menos 2, todo eso elevado a la 2, ¿sí? Derivar esa función. La otra dice y igual a un medio, cambio aquí mi a vale un medio, tiene que estar elevado a algo, en este caso a la x al cuadrado más 1, ¿cierto?
Entonces, estas son de consulta. Repaso para ustedes. Llevamos 2 arriba y 2 acá. Ya llevamos 4 ejercicios de consulta. Bueno, dentro, ¿sí lo están viendo la consulta? Sí. Y seguimos dentro de las trascendentales, la 3, creo que aparte de la función de logarítmicas y exponenciales, ¿cuáles más encontraron de las trascendentales que ustedes estaban buscando? ¿Cuáles más? Las funciones trigonométricas. Ah, listo, vamos a hablar de las trigos, ¿sí? De las trigos son 6, ¿no? Sí, la del seno, la del coseno. Listo, busquemos las derivadas del seno, del coseno, de la tangente, de la cotangente, que serían 6. ¿Listo? Bueno, me dicen, si y es igual al seno, ¿cuánto vale la derivada de la función seno de x? ¿Quién la encontró? ¿La derivada del seno cuál es? ¿Cuál es la derivada del seno? A ver, ¿quién me la dice? Por fórmula, ¿quién la consultó? Derivada del seno. ¿Cuál es la derivada del seno, niños, niñas? ¿Qué pasó? Seno de X, profe. ¿Cuál? No escuché, se escuchó entrecortado. Seno de X. Si y es el seno, ¿cuánto vale la derivada del seno de x? Por fórmula, ¿cuál es? No los escucho. ¿Qué pasó? La derivada del seno de x no es coseno de x. Sí, es coseno de x, bien. Entonces, su derivada es coseno de x. Listo, muy bien. Coseno de x. La derivada del coseno. Menos seno de x. Muy bien, menos seno de x. Eso es por fórmula, ¿no? La derivada de la tangente. La derivada de la tangente. Lo digo. ¿Cuál? ¿Cuál es la derivada de la tangente? Pues yo sé que es secante al cuadrado de x. Ajá, es eso, no ha cambiado. Secante al cuadrado de x. ¿Y la de la cotangente? La de la cotangente.
Menos cosecante al cuadrado de X. La de la cosecante. Bueno, por fórmula está. Sí, si es cosecante de X va a ser igual a menos cosecante por cotangente, ¿no? Menos cosecante de X por cotangente de X. Y la derivada de la secante al cuadrado, pues daría secante por Lo tangente. contrario. Secante por tangente. Listo, ahí están las 6 formulitas, ¿cierto? De las funciones trigonométricas. Ahora veamos ejercicios. ¿Sí? Eso está por lado por fórmula, ¿cierto? Por regla. Listo, vamos a derivar el primero. Vamos a derivar y igual al seno de 3x a la... ¿Correcto? Ahí está. Y igual al seno de 3x a la 4. Entonces, ¿qué haríamos? Pues aplicarle la regla De la cadena. la función seno. Y la derivada del seno, pues ya sabemos que es coseno de x. Cuando, ¿sí? En este caso, pues mi x, el ángulo de la función seno, pues ya no es la función de identidad, sino es una función diferente. O sea que debo derivar el ángulo, debo derivar la función y inmersamente, ¿cierto? Está su ángulo, que sería la interna, que sería la cadena. Entonces, su derivada sería igual a la derivada del seno, que sería coseno. De ese, que sería 3x a la 4 por su derivada interna, ¿no? ¿De acuerdo? Por la derivada del ángulo, que sería 3x a la 4 en su derivada. ¿Listo? Entonces empezaríamos a derivar eso. Y eso nos daría coseno de 3x a la 4 por su derivada interna, 4 por 3, 12, x a la 3. ¿De acuerdo? Pues derivándola ¿como un qué? Como una potencia. ¿Vamos bien? ¿Entendido eso? ¿Sí? Y ya ordenando la función, pues daría... Profe, yo no lo voy a escuchar. ya derivando la qué? Sería ordenarla. Sería, ya la tengo. Sería 12x al cubo que multiplica al coseno de su ángulo, que sería 3x a la 4. ¿Listo? 12x al cubo que multiplica el coseno de 3x a la 4. Esa sería pues la respuesta ya, simplemente ordenándola. ¿Quién me preguntaba algo? Lo escucho, fue un caballero. Profe, yo, Julián, no ¿Qué logré pasó, Julián? escuchar. Desde el principio escuché entrecortado, solo escuché el final. Ah, pues estamos aplicando la derivada del seno. Entonces usted la identifica y la derivada del seno es coseno. Entonces coseno de su ángulo, que en este caso sería 3x a la 4. Como el ángulo es diferente a x, pues va la derivada del ángulo. ¿Listo? Que sería la derivada interna, por la derivada de 3x a la 4. Entonces quedaría coseno de 3x a la 4 por su derivada interna, que sería una potencia, regla de potencia, 4 por 3, 12x a la 3. ¿Listo? Esto estoy aplicando potencia y luego la ordeno. Primero número y luego función. ¿Sí? Primero término que no tiene función y luego la función trigonométrica. Y hasta ahí llegaría. ¿Listo, Julián? Listo, profe. Vale. Bueno, vamos con el número 2. A ver, ¿qué colocamos? Y igual a, número 2, seno de la raíz cuadrada de x. ¿Sí? Seno de la raíz cuadrada de x. ¿Listo? Por favor, me hallan la derivada. ¿A qué es igual la derivada? ¿Listo? 2 minuticos porque es inmediata, ¿no? También. 2 minutos nomás.
Listo, profe. Bueno, Listo, profe. ok, bien, ya dos. Vamos a mirar. Entonces, aplicando la regla por la derivada del seno es coseno, entonces me haría coseno del ángulo por la derivada de raíz cuadrada de x, ¿cierto? Otra escritura, para manejar otro tipo de escritura. Sí, que es la misma. Y prima va a ser igual al coseno de su ángulo que se refiere a raíz cuadrada de x por esa derivada que me haría desconocida, ¿cierto? 1 sobre raíz cuadrada, un medio, 1 sobre 2 raíz cuadrada de x, ¿cierto? Y prima, a ver qué hago, es coseno, por esto me daría coseno de raíz cuadrada sobre 2 raíz cuadrada de x. ¿Listo? Bueno, pregunta, ¿puedo cancelar la raíz cuadrada de x, sí o no? Sí, profe. ¿Sí la puedo cancelar o no? No, profe, porque el ángulo no se coge. Ah, listo. Es que la de arriba, raíz Mm, cuadrada Ángulo de de x, eje quieto. es el ángulo de la función trigonométrica. Y aquí abajo, sí es la función raíz multiplicando al 2, pero no puedo cancelarlas porque este es el ángulo de la función trigonométrica. ¿Cierto? No se puede cancelar. Tengamos en cuenta con las trigonométricas, si es el ángulo, no se pueden cancelar. ¿De acuerdo? Si estuviese coseno de raíz cuadrada de x abajo, sí. Listo, se va la función con su ángulo. Pero en este caso no puedo cancelar. ¿De acuerdo? Bueno, listo, vamos con el número 3. Entonces hagamos y igual a coseno de x al cuadrado más 2x. Encontremos su derivada, o y' o la derivada de x con respecto a y. Listo, ahí vamos. 2 minutos, como siempre. ¿Listo o qué? ¿Bien? ¿Cómo van?
Ustedes me dicen, ¿cómo van? ¿Ya lo terminaron, sí o no? No lo escucho. ¿Qué pasó? ¿Cómo van? ¿Está complicada la derivada o qué? Yo ya acabé. Listo, Jonathan. ¿Qué dice Rosita? Jennifer, Lisbeth. ¿Qué dicen los demás? ¿Mm? Ya, profe. No, ok, listo. Entonces, ¿cuál aplicaron? ¿Cuál regla aplicaron? Pues de lógica deben aplicarla, pues la del coseno, ¿no? Porque aquí está diciendo que la función es coseno. La derivada del coseno es menos seno, entonces quedaría menos seno del ángulo, que sería en este caso el ángulo es una suma de funciones, ¿sí? Por la derivada de esa suma de funciones, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces y' va a ser igual a menos seno de x a la 2 más x por su derivada interna, que sería 2x más 2. ¿Listo? ¿Sí? 2x más 2. ¿Será que le puedo hacer algo o queda así? Entonces, ¿qué dicen? Entonces, ordenándola, entonces quedaría menos 2x más 2 por el seno de x al cuadrado más 2x. Acuérdense que esto es el ángulo, ¿no? Este es el ángulo de la función. Y para resaltarlo, ¿no? Es el ángulo de la función. O sea, que el menos pase este para allá, es la función trigonométrica allá. No sé si le puedo hacer algo. ¿Algo más? ¿Llegaron hasta ahí? Ustedes me dicen. ¿Le puedo hacer algo más o no? ¿Ustedes hasta ahí llegaron o no? ¿Sí les dio así? A ver, ¿qué se le puede hacer? Ah, sí, ya vi que le puedo hacer. Listo, aquí voy a escribir algo y me dicen qué fue lo que hice. Y igual a menos 2 que multiplica a x más 1 por el seno de x a la 2 más 2x. Listo. Que sería la respuesta. Esa es la respuesta. ¿Alguien me dice qué fue lo que hice? Factorizó. Ajá, lo que hice fue factorizar el primer paréntesis. Saqué factor común. ¿Listo? Eso fue todo. Muy bien. Factoricé y esa sería la respuesta. Sería lo único que se podría hacer ahí. Listo. Vamos con la número 4. Y igual al coseno, ¿sí?, del ángulo, que sería raíz cuadrada del seno de x. Listo.
Esa, mirar a ver cómo sale. Inténtenlo hacer. Mire que cada vez que vamos avanzando, pues vamos complicando ya las funciones, ¿no? Pero ya todas las hemos visto. Pero simplemente aquí en las trascendentales lo que hacemos es combinar las anteriores y repaso de las anteriores, ¿cierto? Con las fórmulas que se le aplican a esas trascendentales. ¿Listo? Bueno, 2 minutos como siempre, ustedes me dicen.
Bueno, cuénteme. Denme sus apreciaciones frente a ese ejercicio. ¿Cómo van? ¿Qué dicen? ¿Cómo va, Tania? ¿Qué apreciación tiene frente al ejercicio? ¿Está muy difícil? ¿Qué observa? ¿Qué hay que hacer? ¿No? Los demás, Pues, profe, yo lo realicé, pero no sé si me quedó bien. ¿qué hizo? Cuénteme. Cuéntenos aquí con palabras qué hizo. Y pues apliqué el coseno, entonces me quedó y' igual a menos seno de por raíz de seno de x por la derivada interna. En esa derivada interna, ¿qué observa, Tania? Esa derivada interna que, ¿cómo qué? A ver, sí, ¿qué observa? ¿Qué tiene de particular esa derivada interna? Creo que hay que aplicar la regla de la cadena. Ajá, correcto, ¿cierto? Que sería la derivada de la función trigonométrica por la interna del ángulo por la cadena del ángulo. Es que la cadena del ángulo son dos funciones, ¿no? La función raíz y la función seno. O sea que hay, ¿cierto? Cadena dentro de cadena. ¿Sí? ¿Correcto? O sea que hay que derivar internamente dos veces. Hay que derivar internamente dos veces, ¿entendido? ¿Sí? Si fuera X, pues sería una sola vez, ¿cierto? Porque la derivada de X es 1. Pero aquí hay cadena dentro de cadena. Entonces sería la derivada de la externa, que sería la trigonométrica, por la derivada de su ángulo, por la interna de su ángulo, ¿sí? Y por la otra interna de la cantidad, su radical o el radicando, ¿sí? Pocas palabras que estoy diciendo, que les daría por la derivada del coseno, que sería menos el seno del ángulo, que en este caso el ángulo para la función es raíz cuadrada de seno de x, ¿cierto? Por la derivada de ese ángulo, que en este caso es raíz cuadrada del seno de x, ¿cierto? Pero también tiene que ir por la derivada de la función interna del radical, que sería seno de x, ¿sí? Interna dentro de interna o cadena dentro de cadena, porque da la casualidad que no está en función de x, ¿cierto? De x solita, sino hay una trigonométrica, hay una derivada dentro de otra derivada. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se haría eso? Vamos a ver qué sale. Entonces, ya sabemos que aquí me daría seno del ángulo. Pues el ángulo es una función compuesta, ¿sí? Tiene una función radical y una función trigonométrica por la derivada de esta, que ya la conocemos, que sería 1 sobre 2 raíz cuadrada del seno de x, ¿cierto? Por la derivada del seno. ¿Cuál es la derivada del seno? Pues sería la derivada por coseno, ¿cierto? Entonces, la interna por la interna. Ya vemos, por la interna por la más interna. ¿Sí? ¿Correcto? Ustedes me dicen. ¿Sí o no? Y ya ordenándola, ¿cierto? Ya ordenándola, aquí me faltó el menos, ¿cierto? Y sería igual a menos, a ver qué multiplicaciones puedo hacer. Aquí me haría seno de x por 1, coseno por 1, entonces me haría menos seno de la función de su ángulo, seno de x por coseno por 1, pues me haría coseno de x, ¿sí? Todo esto sobre 2 que multiplica la raíz cuadrada del seno de x, ¿sí? A ver. Ya, creo que está ahí. ¿Ustedes qué dicen? ¿Hasta dónde llegamos? Hasta ahí llegué, profe. Sí, la otra sería pues ordenarla, ¿no? Colocar la más sencilla de primero, que sería coseno de x, ¿sí? Que sería la más sencilla
Coseno de X que multiplica al seno de la más ¿qué? Compleja, todo sobre 2 que multiplica a la raíz cuadrada del seno de X, ¿sí? Por así decirlo, ¿no? Primero la función trigonométrica sencilla y después la compleja. Algo así, ¿no? Ordenándola. Pues cualquiera de las dos formas da igual. No me preocupen por eso, la primera o la segunda. ¿Listo? ¿Vale? ¿Entendido? Entonces, este ejercicio número 4, pues tiene esa particularidad, ¿no? Que tiene una interna, pero la interna es también, composición de funciones, tiene dos, pues hay que derivar la interna por la otra interna, ¿sí? Entonces tiene cadena dentro de cadena, o interna dentro de interna, ¿sí? Y hay momentos en que tienen que derivar la interna, ¿cierto? Por ejemplo, si yo le colocase a X un exponente, ¿cierto? La más aquí, exponente, se me ocurre a mí, ¿sí? Porque a veces derivamos internamente muchas veces y le coloco un 3, ¿sí? Hay que derivar, aquí continuaría por, ¿cierto? La derivada de X al cubo, ¿sí? Por la otra interna, ¿sí? Y yo le llegase a colocar eso ahí, ¿no? ¿Sí? ¿Entendido? Usted me dice. ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, todos. Mírenle bien este ejercicio, ¿no? ¿Todos entendieron? ¿Preguntas, dudas e inquietudes? ¿Qué dicen? ¿Mm? ¿Qué dicen? ¿Mm? ¿Sí? ¿Entendido? No los escucho. ¿Se me durmieron? Sí, ¿Me profe. durmieron o qué? ¿Listo? ¿Qué pasó? ¿Que hay algunos mudos? ¿Mm? Se fueron, me dejaron solo. ¿Qué pasó? Se quedaron dormidos. ¿Entendido? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, tengo que gracias por contestar, sí, porque queda uno como, ¿será que están? Se me fueron. Ujú. Bueno, entonces vamos con el ejercicio de consulta. Vamos a dejar el número 5 de consulta. Sería y igual a x multiplicando a coseno de 3x y el 6 y igual a e a la cotangente, sí, de x, ¿sí? Allá sus derivadas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuántos ejercicios de consulta llevamos para el jueves? Consulta. ¿Qué me dice? 6. ¿Cuántos? 6, profe. 6, ¿no? Ya en este casito, pues ya le mezclé una exponencial, ¿cierto? Elevada a una trigonométrica. ¿Sí? Aquí en este ejercicio, en el 5, pues es una función multiplicando una trigonométrica, ¿sí? Para ir, ¿qué? Combinando más reglas que existen y que no la hemos visto aquí en las trascendentales. ¿De acuerdo? Profe, tengo una duda. ¿El parcial será de este jueves en 8? El parcial ya le miro las fechas, cuando están asignadas. Muy bien por preguntar. Yo por aquí ya lo había sacado. Le digo la fecha de notas. A ver, nota, abrir nota. Estaban aquí. Los parciales para LICE van del 8 al 14 de diciembre. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo es 14? Un lunes, no nos cobija. Entonces, estamos a primero, es el 8, pues de hoy en 8 es festivo, Jonathan.
Entonces lo haríamos el 10. ¿Correcto? O sea que la próxima clase sería la última. Sí, porque acá es martes festivo. El 1, el 3 sería el jueves, ¿sí? Lo que tienen de consulta, ya, para ver derivación implícita. A llegar hasta ahí. De acuerdo, sí. Sería la última, sí, porque el martes es festivo. A ver si no se puede hacer nada. Y sería el parcial el 10, porque hasta el 14, cuando hay que subir notas. ¿Hasta cuándo según el calendario, ustedes hasta cuándo van? Porque si van hasta el 19, así podemos hacerlo. Miren a ver ustedes en el calendario hasta cuándo van. Si es hasta el 19 sábado, pues no hay problema, lo podemos hacer el 15 o el 17. Lo hacemos el 15 y socializamos el 17. Porque creo que, según tengo aquí, subir notas están del 14 al 19. Pero no sé hasta dónde van ustedes, académicamente hablando. Pueden revisar el calendario y me dicen hasta dónde va la Si clase. no estoy mal es el 19. ¿Sí? Sí, Calendario. porque acabamos a la par con la universidad. Miren a ver bien eso, ¿sí? Por favor, entonces, porque si no nos queda más clase, pues no hay problema. A ver, calendario académico 2022. A ver, admisión y matrícula, cancelaciones, validaciones, grados, evaluación docente, 24. ¿Quién es? No, esto sí debe ser. Mario Augusto, sí, esto debe ser. A ver, no veo. Cancelaciones, validaciones. Ah, tercer corte. Tercer corte dice del 10 de noviembre al 14 de diciembre. Aquí dice 14. Hasta el 14. La apuesta no nos abarca 14 porque 14 es un lunes. Hasta el 14. Pues yo, ¿cierto? Ahí dice 14, pero podemos subir notas. Aplicaciones de exámenes finales de 40%, semana 17, del 8 al 14 de diciembre. Registro y correcciones temporáneas en el sistema de las calificaciones de los exámenes finales por parte de los docentes del 9 al 18 de diciembre. Tenemos del 9 al 18 para corregir, para subir. Ahí según el calendario que yo tengo van hasta el 14. Y subimos Sí, notas profe, según el calendario es el 14. y vamos hasta el 18 subiendo notas. Está habilitado el sistema para subir notas. ¿Mm? Ahí sí que, ahí sí yo tengo una idea, pero pues vamos a ver, ¿cierto? Sí, primero la averiguo antes de si se puede o no, entonces el jueves se las comunico. ¿Listo? ¿De acuerdo? Bueno, profe. Estamos pendientes ahí. Estoy hablando del festivo, de pronto que si este jueves que vamos a ver ya derivación implícita, porque después de derivación implícita seguiría, pues alcanzaríamos a ver derivación implícita nomás, ¿no? Las derivadas de orden superior, pues derivar segunda derivada, tercera derivada, cuarta derivada, y así sucesivamente, ¿sí? Y no alcanzamos a ver las aplicaciones de la derivada de máximos y mínimos. El criterio de la primera o el criterio de la segunda derivada. Siempre porque este tercer corte es muy cortico, y lo otro es que han escuchado de sus profes en estos últimos parciales, ¿son acumulativos o no? No, profe, igual lo del corte. ¿Solo lo del corte? Sí, también tengo que averiguar. Tengo unas cositas para averiguar que yo se las defino ahorita el jueves. ¿Vale? ¿De acuerdo?
Entonces, no se les olvide lo de consulta. Tienen 2, 4, ¿dónde están los otros? Aquí quedaron. Y estos 2, 6, ¿sí? Tienen 6 ejercicios. ¿De acuerdo? Para este jueves. Y este jueves, pues ahí, y este jueves definimos el día del parcial, ¿sí? Si es acumulativo o no. ¿De acuerdo? Pues yo ahorita llamo y pregunto en la facultad a ver qué razón me dan los decanos. ¿Listo? ¿Entendido? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, Sí, Sí, profe. señor. bueno, entonces pilas ahí. No desfallezcan, ya vamos a terminar. Ya nos queda un poquito. ¿Listo? Entonces ánimo. Nos vemos este jueves, con el favor de Dios. Se cuidan. Chaito, pues, que estén muy bien. Profe, una pregunta. ¿Usted también da cálculo integral? ¿Cómo? No escuché. ¿Qué me decía? Que si usted también da cálculo integral. Pues este semestre, pues yo sí la dicto, la integral, pero este semestre no me lo asignaron, me asignaron puro diferencial, como nos rotan, ¿sí? Ya el otro grupo también me preguntó lo mismo, pues yo le dije, pues, cierto, como el ICER está muy abierto a sugerencias, ustedes pueden, pues, solicitar, ¿sí? Que el cálculo integral, si quieren quedarse conmigo, pues me solicitan, ¿sí? Ya van 2 grupos que están haciendo eso, pues ustedes serían el tercero. Si quieren que yo les dicte integral, ¿Y si se puede, profe? sí, claro, lo solicitan. Yo he dictado hasta ecuaciones. A industrial sí le he dictado hasta ecuaciones diferenciales. Ujú. Simplemente ustedes se ponen de acuerdo y hacen la carta y se la pasan la envían a decanatura, a la facultad. Ujú. Para que en la distribución, pues, los tengan en cuenta y me tengan en cuenta a mí. Entonces yo les dicto integral. ¿Vale? Porque como siempre nos rotan. Ujú. El semestre pasado dicté ecuaciones. En el antepasado, integral y álgebra lineal. No sé si ustedes ven álgebra lineal, sí. Si ustedes ven álgebra lineal, ¿cierto? ¿O no? Sí, profe. Ah, ¿tú quiénes están viendo álgebra lineal? Con la profesora Olga. Ah, con Olga Villamizar. Ah, ok. Ujú. Sí, eso van ustedes. Sí, profe. Ujú. Se ponen de acuerdo y hacen la carta y se la pasan ahí. Y ya, los otros grupos también me preguntaron lo mismo. Y yo lo único que puedo decir es que puedan manifestar eso para que en la distribución se tenga en cuenta eso. Y ya. ¿Vale? Listo. Ahí seguimos hablando. No lo molesto porque tengo clase. Ya no los molesto más. Entonces, se cuidan. Hágame los 6 ejercicios, por favor, ¿sí? Se consulta. Y ahí estamos pendientes. Chaito, pues, que esté muy bien. Igual, profe, hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, que estén bien.